Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, otra vez más. En esta ocasión voy a pedirles, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de 1 Pedro, la lectura que hemos dado esta tarde. El texto, hermanos, principal de este sermón está basado en el versículo 15 de 1 Pedro, capítulo 3. Y quiero dar otra vez más lectura, hermanos, a este verso. Es muy importante, hermanos, para poder exponer y desarrollar, hermanos, el mensaje de esta tarde. Dice la palabra del Señor de esta forma. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Oremos. Amantísimo Padre, estamos muy agradecidos por el privilegio que nos das de estar sentados en este lugar y en nuestras manos tu palabra. Señor, tu palabra sea expuesta en esta tarde con pasión y con denuedo. Tu palabra sea comprendida, Señor, en nuestros corazones y nuestras mentes. Y te pido que uses a tu siervo para que, así con sus defectos y debilidades, pueda, Señor, decir tu voluntad a tu pueblo. Y tu pueblo, Padre, responsablemente pueda, Señor, poner en práctica, Padre, lo que tú en esta tarde nos vas a decir. Ayúdanos, Señor, a poder concentrarnos en tu palabra, a poder concentrarnos en los mandatos, principios que tú nos vas a enseñar en esta tarde, y tu voluntad sea realizada en nuestras vidas. Te lo pedimos esto en los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Todos los creyentes que han conocido a Cristo y han tenido experiencia con el Señor íntima en sus vidas, hermanos, son llamados al ministerio del Señor. Aunque no siempre se va a tratar, hermanos, de un ministerio formal a tiempo completo. Eso es lo que Pedro, hermanos, está enfatizando en este verso. Pedro está diciendo, hermanos, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Siempre preparados. Hermanos, en virtud de que nosotros estamos unidos al cuerpo de Cristo, todo creyente debe estar preparado. Por eso el título de este sermón, hermanos, una iglesia preparado para el ministerio. ¿Cómo es una iglesia preparado para el ministerio? Todo creyente, hermanos, nunca se va a limitar a compartir el evangelio. Y debe compartir el evangelio no solo a aquellos que creen, o diré a aquellos que no creen, a incrédulos, porque nosotros como creyentes, hermanos, como hijos del Señor, hermanos, siempre hemos pensado, entre comillas, que el haber conocido a Cristo en nuestros corazones, el haber sido creyentes, o como el mundo lo dice, ser evangélicos, nosotros tenemos que solo evangelizar a los no creyentes. Y a veces, hermanos, pensamos que nuestra tarea termina ahí, de solo evangelizar. Y peor aún, hermanos, ni siquiera sabemos evangelizar. Lo único, hermanos, que para una persona venga a la iglesia es que nosotros le decimos, ven a la iglesia, congregate con nosotros. Sin embargo, eso no es el evangelio. Y es más, el que viene a la iglesia y le hemos dicho que venga a nuestra iglesia, hermanos, no va a venir por el evangelio, va a venir por observar, por criticar, por querer sentirse bien, por querer sentirse mal. Y al final, cuando, hermanos, un miembro en la iglesia le hace sentir mal a esa persona, dice, bueno, no me gusta la iglesia, me voy a otra iglesia. Ese creyente que ha traído a esa persona porque solo quiere que esté en la iglesia, hermanos, no está preparado. Pedro, hermanos, está enfatizando a todo creyente que no debe limitarse solamente
a evangelizar a los no creyentes, sino que, hermanos, como somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, todo creyente está llamado a servir en diferentes ministerios, dentro de la iglesia local, dentro de la familia, hermanos, sin importar la edad, condición social, condición económica. Cada creyente debe estar preparado, hermanos, para el ministerio. Y esta preparación, hermanos, el creyente lo debe hacer formalmente, informalmente, con instrucción, hermanos, académica o no académica, en un instituto o en un seminario o dentro de la iglesia. Pero, hermanos, el creyente debe ser preparado. Pregunta: ¿estás preparado, hermano? ¿Cuántos años de creyente ya eres? A veces, hermanos, nosotros nos enaltecemos, decimos, bueno, yo ya estoy 15, 20 años de creyente. Y queremos usar, hermanos, ese nombre de creyente, hermanos, solamente para exaltar nuestro nombre o para salir de una situación difícil con tal de que nos crean que lo que decimos es verdad. Sin embargo, hermanos, no estamos preparados. ¿Por qué entonces, hermanos, nosotros, o para qué nos tenemos que preparar? Como Pedro dice, hermanos, en primer lugar, usted, hermano, así como yo soy tan responsable como pastor de venir, predicar y enseñarles. Y usted, como miembro de la iglesia, como miembro del cuerpo del Señor, es tan responsable también de venir, de participar, aprender, escuchar y practicar la palabra del Señor. A veces, hermanos, en el ministerio solo pensamos que los líderes, el pastor, es quien tiene que trabajar, es quien tiene que orientar, aconsejar, evangelizar, es quien tiene que estar en la iglesia primero, en las reuniones, en los cultos. Hermanos, así como somos responsables de estudiar, de prepararnos, de darles el alimento a ustedes, así también son ustedes responsables delante del Señor, porque el Señor, así como a nosotros, nos va a pedir cuentas como pastores de las ovejas que Él nos ha encomendado, hermanos. Así también a ustedes les va a pedir cuentas de lo que ustedes han aprendido y han aplicado en sus vidas. Por eso, hermanos, el trabajo, el ministerio en el Señor no es en vano. No es en vano lo que uno predica y enseña. No es en vano lo que un creyente viene, se prepara, se capacita, hermanos, para la obra del Señor. No es en vano. Por eso Pedro está diciendo: santificad al Señor. Hermanos, prepararse para el ministerio, en primer lugar, es una orden de Cristo. Es una orden. Ahora, el Señor lo dio, hermanos, en la gran comisión, esta orden. Y ustedes saben, Mateo capítulo 28, versos 19-20. Vaya ya a su Biblia. Todos conocen de memoria esta gran comisión. La gran comisión que el Señor nos dio, hermanos, a nosotros y a sus discípulos, hermanos, no es una tarea opcional. No es que yo no tengo tiempo, no es que mi trabajo, mi familia, es que no puedo leer, es que soy incapacitado, o es que no tengo ganas, o es que me pasa esto. No, hermanos, es un mandato para todo creyente sin excepción. Por tanto, dice el mandamiento: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que los he mandado. Hermanos, es un mandamiento. El hecho de que tú te prepares, sea formalmente, informalmente, te capacites para el servicio del Señor, hermano, hermana, es una orden. No es opción. Pregunto:
¿Estás cumpliendo esta orden? ¿Cuántos años conoces al Señor? Esto implica, hermanos, que todo creyente, hermanos, es responsable de compartir el Evangelio. Todo creyente es responsable de hacer discípulos. Y lo que se requiere para compartir el Evangelio y lo que se requiere para hacer discípulos, hermanos, es una preparación adecuada para comunicar. Ahora, ¿qué vamos a comunicar? ¿Qué vamos a decir? Hermanos, nosotros tenemos que comunicar las verdades de la fe de una manera muy efectiva. En este sentido, hermanos, Pedro está animando a todo creyente a estar preparado. Santifiquen a Cristo. Dice, hermanos, 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Ahora, hermanos, esto es muy importante. ¿Por qué no quieres prepararte? ¿Por qué no quieres capacitarte? ¿Por qué esperas que el que está preparado haga la obra? Porque ellos saben, nosotros no sabemos. Hermanos, esto sucede en la iglesia. Si algún hermano dice, un pariente quiere conocer al Señor, llamemos al pastor y el pastor va a hacerle conocer, le va a evangelizar. ¿Por qué tú no puedes hacer ese ministerio? Porque no estás preparado. ¿Y por qué no estás preparado? Porque es una excusa que tú digas, no tengo tiempo, es que no sé leer, es que no puedo. No hay excusa para un creyente. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor nos ha dado de su Espíritu y a través de su Espíritu Él nos convence, nos regenera, nos cambia, pone esa pasión en nuestros corazones para que nosotros nos preparemos. Es que, hermanos, no hemos entendido qué es santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones. Y en sencillas palabras les voy a decir, ¿qué es santificar a Cristo? Santificar a Cristo, hermanos, es sencillamente dar el lugar de prioridad en nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la prioridad de tu vida de todos los días? ¿Es ganar dinero? ¿Es buscar posesión? ¿Es buscar fama? ¿Qué es la prioridad en tu vida? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué anhelas en tu corazón? Si no hay esa prioridad, entonces no vas a querer prepararte. Pedro está diciendo, hermanos, santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Si la prioridad es Cristo en sus vidas, entonces van a tener el deseo de prepararse. Y Pedro está exhortando a todos los fieles al estudio de la doctrina. Ahora, ¿qué hay que prepararse, hermanos? Hoy en día, en nada nos gusta prepararnos. Todo queremos recibir, pero nada queremos hacer con sacrificio. Hermanos, hoy en día cualquiera puede ser presidente, ¿no es verdad? Cualquiera. No necesitamos que sea un académico, que estudie, que vaya a la escuela, no, porque somos libres, es nuestro derecho, cualquiera. Sin embargo, no es así, hermanos. Si para manejar un grupo de hermanos, para manejar un pequeño pueblo, hermanos, necesitamos preparación, que es tan difícil, hermanos, guiar, llevar, orientar, aconsejar, exhortar, animar. Hermanos, necesitamos preparación. Cuanto más una nación grande, necesitamos prepararnos. Hermanos, si tú quieres tener algo bueno, lograr algo bueno, tienes que prepararte. Y hoy en día eso, hermanos, se ha sacado de las escuelas, se ha sacado del núcleo familiar. El hecho de que uno para obtener algo tenga que sacrificarse, tenga que estar preparado. Cuando el niño nace, hermanos, ¿está preparado para comer? No está preparado.
Tenemos que esperar 6 meses para darle comida sólida y tenemos que preparar ese estómago a ese bebé recién nacido. A un niño de 8 o 10 años nosotros podemos darle nomás una bicicleta, una moto, un auto le podemos regalar. No está preparado, no tiene el carácter y la mentalidad suficiente para poder administrar lo que queremos dar. No le podemos dar. Pero sin embargo es que mi hijo quiere, es que mi hijo desea y yo le doy, porque yo nunca he tenido, yo he vivido en una necesidad, yo le voy a dar de todo. Hermanos, Pedro está diciendo, estad siempre preparados. O sea, prioridad en sus vidas para que ustedes anhelen prepararse y esa preparación dar a los demás. ¿Qué tienes que aprender? La doctrina cristiana. Ahora, todos hablamos de doctrina. Y cada iglesia, hermanos, a veces dice, bueno, nosotros tenemos la mejor doctrina. Hermanos, doctrina no es actividades, show en la iglesia. No, hermanos. La doctrina es la clara comprensión de nuestra salvación. ¿Tú has comprendido tu salvación? ¿Has entendido de dónde ha venido tu salvación? En otras palabras, ¿tú has entendido, hijo, de quién eres? ¿A la familia de quién perteneces? Sencillo, sencillo, hermanos. El evangelio es tan sencillo que está en tus narices, que no solo necesitas meterte en la cabeza, sencillamente necesitas, como Pedro dice, practicar esa fe, practicarla. Si en lo mucho o en lo poco que el Señor nos da, le somos fiel al Señor, en lo mucho Él nos va a poner. Hermanos, tenemos que comprender y entender la salvación y nuestra fe. 2 cosas bien importantes. Cuando, hermanos, hemos entendido y comprendido estas doctrinas, entonces vamos a estar listos para poder defenderla, tanto a los oyentes benévolos que son buenos, como también a los adversarios. Hermanos, hay oyentes que quieren oír, que son muy benévolos, que, hermanos, vienen y preguntan para aprender, para enriquecer su vida espiritual. Pero también hay oyentes que quieren escuchar, que no son benévolos, son adversarios, que simplemente quieren sacarte información de cuánto tú sabes. Tanto para el uno y para el otro tenemos que estar nosotros preparados para defender lo que el Señor nos ha dejado. Pero eso sí, al blasfemo no podemos compartir. Al blasfemo no podemos escucharle. Ni aun le deis la mano, dice, hermanos, el Señor. La mejor manera, hermanos, de estar prontos para justificar nuestra fe, no es porque, hermanos, yo vivo bien, me comporto bien. No necesitamos decir eso. Sencillamente necesitamos vivir, hermanos, esa fe. ¿Cuánto tú conoces de ese evangelio? Los hijos del Señor, hermanos, que están viviendo, hermanos, fieles en su fe, siempre van a estar dispuestos a defender en todas partes, incluso ante los tribunales de este mundo. Y si es necesario, la van a defender con su sangre. Dispuestos a defender, no importa lo que diga la gente. Si pecado es pecado, al pecado hay que decir con su color, con su nombre y con su tamaño. ¿Por qué? Porque, hermanos, hemos entendido que estamos preparados porque Cristo nos ha ordenado.
estamos preparados por la orden del Maestro, listos para servir a nuestro Señor y a su pueblo. Número 2, hermanos. Prepararse, hermanos, para el ministerio corresponde con nuestro sacerdocio. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a 1 Pedro capítulo 2, poquito más atrás, en el verso 9. En su mismo contexto, Pedro está diciendo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, Pedro aquí nos está ofreciendo una perspectiva muy interesante y revolucionaria para nuestra mentalidad religiosa, hermanos, y entender qué es ser sacerdote. En su tiempo de Pedro y en nuestro tiempo, este concepto de ser sacerdote, hermanos, es un pensamiento revolucionario. ¿Por qué digo esto, hermanos? Cuando Pedro nos dice, nosotros somos real sacerdocio, ¿tu mente en qué está pensando? Tu mente automáticamente, hermano, está pensando en el cura de la Iglesia Católica, ¿no es verdad? Ese es un sacerdote. Desde que la Iglesia Católica, hermanos, conquistó todas las élites políticas, sociales, económicas, hermanos, hasta antes del 1517, todos pensábamos que el sacerdote, hermanos, era y tenía que estar vestido como el cura de la Iglesia Católica. Su sotana, no sé, ahí su campana de arriba y su cruz colgado aquí adelante. Ese es un sacerdote. Ahora, un hombre vestido de religioso, hermanos, no es un verdadero sacerdote. Pedro está diciendo que la labor del ministerio evangelístico corresponde a todo creyente, no solo a los líderes. El sacerdote en los tiempos del Antiguo Testamento era el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. El sacerdote, hermanos, hacía rituales, sacrificios dentro de la ley mosaica para que de alguna forma Dios pueda perdonar a este pecador y el sacerdote pueda hacer un nexo, una fuente, una guía para el perdón de esa persona. Ahora, hermanos, en nuestro medio, solo el sacerdote es el que va a ser ese intermediario. Y como nuestra mente, hermanos, ve a un sacerdote como de la Iglesia Católica, pensamos, hermanos, que solo el pastor o los ancianos de la iglesia son aquellos sacerdotes que van a ir y van a intermediar. Por ejemplo, hermanos, cuando hay un problema en la familia, en el hogar, en la casa, ¿qué haces? No, este problema no podemos solucionar. Llamaremos al pastor. ¿A quién? Al cura, al sacerdote. El sacerdote, a ver, va a hacer la intervención. ¿Qué Dios va a decir? Pregunto, hermano, ¿por qué tú no puedes hacer? ¿Acaso tú no eres sacerdote? Tu ministerio sacerdotal, tú no puedes cumplir. Claro, no puedes cumplir porque no estás preparado. ¿Y por qué no te has preparado? Porque tu prioridad no es Cristo en tu corazón. Por eso no quieres prepararte. Lo ves a Dios como el Papá Noel, que debes orar, pedirle y Él te lo va a dar, los caprichos que tú tienes. Hermano, Pedro está diciendo, este trabajo sacerdotal aún todavía continúa. Y el trabajo del sacerdote, hermanos, era la reconciliación entre Dios y el pueblo, el pecador. Era el intermediario, hermanos, para que el perdón de pecados llegue a aquel quien ha pecado. Ahora, hermanos, este oficio lo ha cumplido nuestro Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote y eterno, hermanos, que ofreció, dice Hebreos capítulo 9, verso 11 y 12, hermanos, estando
el ya presente Cristo en esta tierra, sumo sacerdote de los bienes venideros, dice Hebreos 9, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, Él hizo el trabajo de sacerdote. Y si somos sus hijos, entonces nos dice, hagan ustedes lo mismo. Yo he hecho ese trabajo de sacerdote y ahora soy el sumo sacerdote. Pero ustedes deben de ser el nexo de reconciliación de Dios con el hombre. Por eso, hermanos, el Señor nos dice, somos embajadores de su reino. Y cuando, hermanos, predicamos el Evangelio, estamos aconsejando, estamos discipulando, estamos diciendo en otras palabras, como Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, reconcíliense con Dios. Estamos rogando y diciendo, reconcíliense con Dios. Hermano, cuando usted enseña a su hijo la palabra del Señor, usted está rogando a ese hijo, hijito, hijita, reconcíliate con Dios. Estás enemistado con Dios. Hermano, ¿te gusta la paz? ¿O siempre quieres vivir en guerra, en pelea? Reconciliarse con Dios, hermanos, es estar en paz con Dios. No sé qué problema estarás pasando en tu hogar, en tu casa. No sé qué situación estarás viviendo. Pero entonces, mi hermano, ¿quién es el puente entre Dios y la situación en que estás viviendo en tu hogar? ¿Quién es el puente? Tú eres el puente. Tienes la palabra. Pero otra cosa, que no estás preparado. No sabes qué vas a decir. Entonces hay que llamar al que puede decir. ¿Se dan cuenta, hermanos? Una iglesia preparada es una iglesia, hermanos, madura, creciente. Nuestro sacerdocio, hermanos, no consiste en ofrecer sacrificios para reconciliación, sino anunciar al mundo, reconcíliense con Dios en Cristo. Hermanos, si alguien está mal con Dios, en pecado o algún problema, ¿qué haces? ¿Han escuchado decir esto? Hermano, estás en este problema, yo te lo voy a ayunar. Ay, hermana, gracias, sí me lo vas a ayunar. Hermanos, el sacerdote no hace ese sacrificio. Esos sacrificios ya pasaron. El sacerdote dice, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué estás en esta situación? ¿Qué te está pasando? Es que, hermano, esto me pasa. El Señor dice esto frente a esta situación en que te está pasando. Reconcíliate, pide perdón, sirve al Señor. Eso hace el sacerdote. El sacerdote no, hermanos, dice, ahora estoy en este problema, ahora voy a hacer el sacrificio de traer al pastor donde esté o al anciano donde esté para que él venga y él arregle. Y cuando él arregla el problema, gracias pastor, toma tu ofrenda, te he pagado y listo, ya está solucionado mi problema. Hermanos, no somos un grupo de sindicato, una organización del mundo. Somos el cuerpo de Cristo vivo, unidos a nuestro Señor. Por lo tanto, tu prioridad debe ser Cristo. Y si es tu prioridad Cristo, entonces estás dispuesto a prepararte. Y si estás preparando, vas a presentar defensa a aquel que lo demande. Y siempre digo esto, hermanos. Yo les he conocido hace muchos años atrás. He visto a sus hijos niños, algunos recién nacidos y algunos en el vientre. Pero hoy ya están jóvenes y están demandando del Evangelio. Y están buscando respuestas a sus preguntas e interrogantes grandes que tienen en su mente esta juventud. Pero mi hermano, ¿tú estás preparado? No estás preparado. Y lamentablemente lo digo así. ¿Por qué? Porque como pastor tengo que estar en todos los problemas. Ahora es verdad, hermanos, para ayudar sí, pero no puedo yo estar en tu inutilidad, en tu falta de preparación. Tienes que prepararte.
No te has preparado. Por eso ahora nuestra juventud no sabe qué decisiones tomar. No sabe, hermanos, cómo pensar, cómo hacer en la vida. No saben, porque tú no estás preparado, porque tú no das respuestas del evangelio que demandan ellos. Prepárense, dice Pedro, hermanos. Pero para prepararse, pongan en prioridad en sus corazones a Cristo. Él es primero por sobre todas las cosas. Entonces serán puentes para que sus hijos entiendan el evangelio, conozcan a Cristo y sepan ellos quién son ellos delante de Dios. Por eso, hermanos, el Señor nos da cada domingo la oportunidad de escuchar la palabra. Y estamos en este momento a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y así como estamos, hermanos, escuchando la palabra del Señor, todos nosotros somos responsables de esta acción que estamos cometiendo en este momento. Eres responsable. Y de eso se te va a demandar. Hermanos, Charles Spurgeon dijo en su tiempo: cada creyente es un ministro. No solo aquellos que ocupan una posición formal de liderazgo dentro de la iglesia, no, todos los creyentes deben estar preparados y equipados para compartir el evangelio de la reconciliación. Así que, hermanos, debemos estar preparados. Preparados para el ministerio, hermanos, nos va a ayudar a ser como Cristo. Número 3. Si has entendido la orden, entonces eres un sacerdote. Y si eres un sacerdote, entonces tú vas a ser más como Cristo. Una de las razones, hermanos, más importantes por la cual todo creyente debe prepararse, debe equiparse para el ministerio, es porque está, hermanos, predestinado. Escúcheme bien esto. Tú como creyente estás predestinado desde la eternidad pasada. Ni siquiera este mundo ha sido hecho, ni siquiera tú habías nacido, pero tú ya estabas destinado para asemejarte a la imagen y semejanza de Cristo en su humanidad perfecta. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Antes de que este mundo fuese, tu vida, hermano, hermana, ya estaba planificada en las manos de Dios para que tú te asemejes más a Cristo. Este es el futuro glorioso de cada creyente. Pero sin embargo, hermanos, Pablo dice, Filipenses capítulo 2, versículo 12, ocúpense de vuestra salvación. No está diciendo, hermanos, que nosotros nos debemos ganar la salvación por nuestros logros. No está diciendo que la vamos a perder nuestra salvación. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, practiquen su salvación y practíquenlo con un sentido de un crecimiento espiritual. Practiquen la musculatura espiritual para que ustedes sirvan en el ministerio. Por eso, hermanos, Pablo al joven Timoteo, capítulo 4, verso 7, en 1 Timoteo, le dice, hermanos, Timoteo, ejercítate para la piedad. Ahora, esta palabra ejercítate, hermanos, viene de la palabra gimnasio. Bueno, a todo joven siempre le gusta ir al gimnasio, ¿no? Yo, hermanos, no necesito. Yo no he ido al gimnasio así tal como soy. Todos quieren ser como mi cuerpo, quieren tener, sin ir al gimnasio. Y Pablo está diciendo, no necesitas ir al gimnasio, sí al gimnasio espiritual. Pablo le dice a Timoteo, hermanos, versículo 8 del capítulo 4, porque el ejercicio físico para poco aprovecha. Así que, hermano, no sé, tú serás futbolista, basquetbolista, todos los istas habidos y por haber, hermano, no te sirve para provecho, para poco
aprovecha. Esa palabra poco, hermanos, trae una sensación de retroceso. Cuando tu prioridad es eso, estás retrocediendo, estás yendo atrás. Pero la piedad es provechosa para todo. Con razón, hermanos, Mateo dice, ¿de qué vivirá el hombre? ¿Del comer, del vestir? No, no solo del comer y vestir, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Hermanos, esta vida presente hay que aprovecharla. Tienes que aprovecharla, porque si la aprovechas, tiene una promesa para esta vida presente y también para la futura. Te pregunto, mi hermano, ¿cómo estás aprovechando? Y el mejor provecho de tu vida en esta vida presente es que te prepares, es que madures. Pablo está diciendo en otras palabras eso, madura espiritualmente. Debes cultivar un ejercicio espiritual. ¿Para qué? No solo para solucionar nuestros problemas, no solo para dar a aquel hambriento y sediento, sino, hermanos, lo más principal es que, hermanos, lleguemos a ser como nuestro Maestro, como nuestro Señor Jesucristo. Y debemos nosotros ejercitarnos de tal manera que, hermanos, que cuando venga la tempestad, venga la tormenta, nosotros vamos a estar bien flexibles aquí y allá, pero nunca vamos a ser desarraigados de las enseñanzas del Señor. Debes prepararte. Y cuanto más te preparas, eres más fiel al Señor en su ministerio. Así de sencillo, hermano. Fidelidad no es estar sentado a las 10 de la mañana en la iglesia y después irse. Eso no es fidelidad. Puede que seas un hipócrita. Venir aquí, hermanito, hermanita, pero nunca prepararte. Fidelidad, hermano, es estar preparado. Fidelidad es ser enseñado. Fidelidad, hermanos, es mostrar nuestra justicia a través de la fe en Cristo. Fidelidad, hermanos, es servir al Señor. Fidelidad, hermanos, es prioridad en nuestro corazón de Cristo en nuestras vidas. Eso es prioridad. Y cuando, hermanos, estamos preparados. Por último, preparados para el ministerio, se edifica el cuerpo de Cristo. Hermanos, la preparación para el servicio del Señor trae grandes beneficios personales. ¿Por qué? Porque la vida en Cristo, hermanos, no es una vida solitaria. Los cristianos estamos llamados a vivir, hermanos, en comunión los unos con los otros en la iglesia local. Y ese es el más grande beneficio. Tu padre, tu madre te puede olvidar. Tus hermanos te van a olvidar. Tu familia del mundo no va a estar concorde a lo que tú piensas, a lo que tú crees y tus prioridades que tú vas a dar. Te vas a sentir tan solitario, pero ahí estará el Señor. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, pero tú, Señor, nunca me abandonarás. Ahí estarán tus hermanos en Cristo. Ahí estarán, aunque no te visiten, pero orando por tus necesidades. Y ahí estará la iglesia local, madurando juntamente contigo. Dios ha dado dones espirituales a cada uno de sus hijos, no solo a los líderes, no solo al pastor, pero no ha dado dones para que sean autosuficientes, sino ha dado dones para que nosotros estemos unidos, creciendo y ejercitándonos, hermanos, esa piedad en el Señor. Dios, hermanos, a cada creyente lo ha hecho miembro de un cuerpo, y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ese miembro siempre va a depender del uno y del otro mientras esté en esta tierra. Además, hermanos, solo en la iglesia local vamos a disfrutar el hecho de cumplir
nuestro llamado, hermanos, al servicio. El apóstol Pablo dice, hermanos, que Cristo entregó los líderes a la iglesia. ¿Para qué? Efesios capítulo 4, verso 12. ¿Por qué hay líderes en la iglesia? ¿Por qué hay pastores, ancianos, diáconos? El fin, hermanos, para que haya un liderazgo en la iglesia, no es para que ordenen, manejen y bueno, estén ahí panchos, no hagan nada, solo ordenen nomás que se haga así, asá y firme. No, hermanos, eso no es, eso cualquier institución lo hace. Una sola persona puede manejar eso. Eso no es liderazgo. Liderazgo, hermanos, es, como Pablo dice, capacitar. Dios ha puesto pastores, maestros, evangelistas, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo está diciendo claramente, hermanos, todo creyente debe ser capacitado por su liderazgo. Todo creyente debe ser preparado para su liderazgo. Pero si el liderazgo no está preparado, no es digno de llamarse líder. El líder, hermanos, no es porque tiene su carácter, no es porque tiene su conocimiento. El líder es porque da su prioridad a Cristo. El líder es porque, hermanos, en su corazón tiene pasión por el Señor y se prepara, estudia, está ahí. Ese es un líder. Y Pablo, hermanos, a través de la familia puso un líder, puso una cabeza, puso al varón. Mujeres estén sujetas al líder, a la cabeza, al guía, al varón, al puente. Sujetas. Pues si ese liderazgo, esa guía, hermano, está preparado en la casa, la iglesia estará más preparada, la iglesia estará más madura. Pero si ese líder, ese varón, ese hombre que Dios ha delegado una familia, una pequeña iglesia, no está preparada, está esperando que otros se le solucionen los problemas, hermanos, esa iglesia sucumbirá, esa iglesia morirá, esa familia terminará en el pecado. La preparación, hermanos, de cada creyente siempre va a aportar al crecimiento espiritual de toda la iglesia. Por eso debemos prepararnos. Joven señorita, no sé cuánto tú dedicas al estudio de ciencia, tecnología. Papás, mamás, ¿cuánto tiempo a sus hijos están enviando a la universidad, a los colegios? Así, de la misma forma, ustedes, papás, mamás, deben prepararlos, enviarlos para que sean capacitados y preparados para el crecimiento espiritual de la iglesia. Así que, mis hermanos, no solo el liderazgo es responsable del crecimiento espiritual, somos todos nosotros. Todos nosotros. Si hay pecado, usted tiene que demandar el pecado. No puede ocultar ni puede callar, porque un creyente que ha puesto prioridad en su corazón a Cristo va a odiar el pecado, va a rechazar al pecado y aún más al pecador. Pero un creyente, entre comillas, que tal vez ni siquiera ha conocido a Cristo, hermanos, tapa y oculta porque no está preparado, y sin embargo piensa que alguien se lo va a solucionar. Hermanos, crezcamos espiritualmente. No seas cómplice de pecado. No ocultes. Anda, díselo al hermano, dice la palabra del Señor, estando a solas, y si lo has convencido, has ganado. Y si no, ve con 2 o con 3, pero convence al hermano. Ese es el ministerio, ese es el servicio. No solo evangelizar al no creyente, es también exhortar, es también, hermanos, reconciliar, es traer, es aclarar, es pedir perdón, hermanos, ser el puente para aquel hermano que ha pecado y aquel hermano que está mal. ¿Eso estás haciendo? ¿Así es tu vida?
O sencillamente, hermano, te has conformado con venir, estar aquí, sentado, escuchar la palabra. Oh, qué lindo, Señor, sí, tú me bendices, yo sé que tú me vas a dar, pero ayúdame en mi trabajo, mi negocio, que esto yo necesito. A los demás no me interesa, no importa que se estén hundiendo, que estén haciendo lo que quieran, no me interesa. Pero sí me interesa, Señor, que tú me bendigas. Mi hermano, para ti no es prioridad Cristo. Para ti la prioridad son tus cosas que necesitas en este mundo. Si tanto amas este mundo, mi hermano, acuérdate de esto, te vas a quedar en este mundo. Pero si no amas a este mundo, estás como un peregrino advenedizo, entonces la prioridad en tu corazón es Cristo. Y el Señor vendrá y te recogerá y te dirá: entra, entra, mi hijo amado. Buen siervo has sido. Termino diciendo, hermanos, la preparación para el ministerio es una responsabilidad de todo cristiano. Así como, hermano, yo soy responsable y somos responsables como pastores para enseñarles, instruirles, para estar ahí, darles, hermanos, la comida y el alimento necesario con alegría, por amor a Cristo, hermano, y a su iglesia. No importa, cueste lo que cueste, así de responsable tú eres delante del Señor, hermano, por aprender, practicar y aplicar en tu vida. Ser útil y servicial al Señor con cualquiera. El creyente debe estar preparado, hermanos, para el ministerio, porque es una orden, no es una opción. Porque esa es la identidad como sacerdote de todo creyente. El creyente debe capacitarse, hermanos, para ser y parecer más a la imagen de su Maestro, de Cristo. Y de esa manera, hermanos, edificar la iglesia, el cuerpo del Señor. ¿Te gusta prepararte? Joven señorita, yo sé que te gusta estudiar, agarrar libros. ¿De esa misma forma lo haces para el Señor? ¿O simplemente te estás habituando, acostumbrando a escuchar solo el sermón y ahí termina todo? Hermanos, la iglesia tiene que madurar y tiene que crecer. La iglesia, hermanos, somos todos nosotros luchando y batallando. No solo es el liderazgo, sino somos todos. Yo te pregunto, mi hermano, en este año nomás, a ver, haz una evaluación en tu vida. En estos 3 últimos meses o 6 últimos meses, ¿tú has hecho el ministerio del Señor? ¿Has hecho? Sencillo, ahí está el Señor, en tus narices. ¿Quieres ver al Señor? Oh, ¿dónde estará así místico? Debe estar en el cielo, no lo vemos. No, hermano. Está en tus narices el Señor. En estos 6 últimos meses, ¿has visitado algún hermano o hermana? ¿Has ido con la palabra del Señor? ¿Tú has ido a animarle, exhortarle, a rogar que se reconcilie con Dios? ¿Has ido? ¿Has hecho el trabajo del ministerio del Señor? ¿O estás esperando el liderazgo que vaya? ¿O estás esperando diciendo, no, aquí tengo un problema, el pastor tiene que venir a solucionar mi problema? Solo él puede, como si él fuera, hermanos, el llanero solitario o el Salvador Allende. Hermanos, los líderes no somos salvadores. Somos sencillamente hombres comunes y corrientes, hermanos, como ustedes, con todas sus debilidades. Que así como nos ha dado la responsabilidad de predicarles y enseñarles, así somos responsables como ustedes de aprender y practicar y ser y hacer lo que el Señor nos ha encomendado, hermanos. El Señor nos ha encomendado esta obra. Has hecho sentar a tus hijos en la mesa
¿Ya has hablado de esto? ¿O has hecho sentar a tus hijos simplemente diciéndoles esto falta, esto no tenemos, esto has y esto no has? ¿Dónde está el Señor en tu corazón? Joven señorita, ¿cuántos libros tienes en tu biblioteca? Los profesionales tienen un estante de libros. Los cristianos, ni su Biblia está en su estante, hermanos. Cuanto más a este lado, hermanos, aunque es verdad, todos los libros que tengamos seculares, suficiente la Biblia, pero necesitamos ayudas de hombres que han sabido estudiar, han sabido prepararse para que nosotros seamos enteramente preparados. Es verdad, la Biblia es la autoridad suficiente para comprender, necesitamos ayuda. Prepárate, prepárate, hermano. Cuidado que llegue el tiempo difícil y no tengas que responder en su tiempo. Entonces llorarás, no sé, tus dientes crujirán, tu impotencia será tal que tendrás que, hermano, aceptarlo tristemente y llorar por tu impotencia. Mientras no llegue ese tiempo, dice el Señor, prepárense. Prepárense, hermanos. Amén.